Bueno, este fue el que dejamos. Vamos a hacer, hoy para lo que tenemos que entregar es el número 9, hasta el número 9, pero voy a ver si hay alguna pregunta con eso o si no se entendió el tema. Entonces, eh, eh, vamos a mirar, por ejemplo, el problema uno y luego otro que me pregunten, hasta el número 9. Vamos a hacer hasta el momento hasta el número 9, pero aquí tengo una para hacer el gráfico. Entonces, dice lo siguiente. Queremos fijar un poste de 7,8 metros de altura con un cable que va desde el extremo superior del poste hasta el suelo. Desde el punto del suelo se ve el poste a un ángulo de 40 grados. ¿A qué distancia del poste sujetamos el cable? ¿Y cuál es la longitud del cable? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es el dibujo. Entonces, dice que es un poste que tiene 7,8 metros de altura sujeto con un cable que va de arriba a abajo anclado al suelo. Entonces, vamos a hacer el dibujo así. Entonces sería, este es el poste. Disculparán el dibujo que no dibujo bien en este estilo, pero ahí me entienden la idea. Y entonces el poste va sujeto a un cable. Me salió largo el cablecito. Entonces, el ángulo, dice que hay un ángulo. Desde ese punto del suelo se ve el poste bajo un ángulo de 40 grados. Quiere decir que el ángulo que está marcado acá vale 40 grados. Pero mejor lo hago con texto. Perfecto. Vale 40. Entonces, y entonces, según eso, recordemos, y el poste dice que cuánto mide, el poste mide 7,8 metros de altura. Y vamos con 7,8 metros de altura. Aquí, 7,8 metros. Listo. Ahora, tenemos el poste y tenemos el cable, ya el gráfico hecho, ya mostrando la estructura triangular. Y sabemos que el ángulo de aquí es de ¿cuánto? ¿Cuánto es el ángulo de acá? 90. 90. De 90. De 90. Porque es el ángulo recto. El ángulo que está claramente visible del poste al suelo. El ángulo de 90 grados. Y entonces, ustedes que ya son muy duchos en esto, ¿cuánto valdría el ángulo de arriba? Si este es 40 y este es 90, recuerden que estos dos ¿cuánto 50. deben? 50. Correcto. 50. ¿Estos dos cuánto deben completar? 90. 90 grados. Estos dos completan 90 grados. Por lo tanto, el otro debe ser 50. Incluso no necesitan hacer un cálculo aparte, ustedes ya lo pueden deducir. Entonces, ahora, ya teniendo el esquema, voy a colocarlo. Espere, falta algo bien importante. ¿Cómo se nombra en cada parte? Entonces, según la nomenclatura que nosotros teníamos, el ángulo de 90 corresponde a la letra ¿cuál? Sí. C, C. mayúscula. Recordémoslo. El A y el B lo pueden colocar de forma indiferente, pero entonces uno ya está acostumbrado a colocar aquí abajo. ¿Y cuál sería acá abajo? El, El A. el A, y A. por lo tanto el otro es el B. B. Exacto. Y recuerde que se nombran los lados según en oposición al ángulo. Por lo tanto, este lado del cable, ¿qué letra corresponde? H. La C minúscula, correcto. La C minúscula. Entonces, el de abajo corresponde a, ¿cuál es el de B abajo? minúscula. B minúscula y por consiguiente, el del poste corresponde a A minúscula. O mejor, coloquémosla de una vez con la distancia. A es igual a esto. Solo nos dan, según esto, según el problema, estos datos. Entonces recordemos una tablita que solemos hacer nosotros, donde son ángulos y lados. Entonces, los ángulos ya están dichos. El A dice que según el gráfico vale 40 grados. El B, que vale, dijimos que cuánto valía el B, el ángulo B según lo que acabamos de hacer.
50. 50 grados, perfecto. 50 grados. Y el C, que siempre vale los dichosos, ¿cuántos? 90. 90. 90 grados. Para dar un total, que es siempre cuánto deben dar la suma de los ángulos internos en un triángulo. Siempre cuánto deben dar. 180. 180 grados. Ahora, los lados tengo. Recuerde que son minúscula. Vamos a, vale, la automática. A, B y C. Vamos a mirar. A corresponde al poste. Entonces, según el gráfico, entonces el poste, ¿cuánto daría? ¿Cuánto tenemos? 7.8. 7.8. ¿B y C los conozco? No. No, porque no nos dan datos. Exacto. Entonces, A, 7,8 metros. B y C no los conozco. Listo. B y C no los conozco. Ahora, aquí no hay que totalizar nada porque los ángulos, los lados no tienen algo fijo. Ahora, entonces recordemos, ahora falta el siguiente paso, identificar cuáles son los tipos de cateto adyacente, opuesto, hipotenusa. Entonces, acá miramos el gráfico. Vamos a trasladar el gráfico para no estar volteando de aquí para allá. Lo vamos a trasladar. ¿Listo? Es que este me deja más fácil de dibujar. Eso. Entonces, según eso, recuerden que vamos a mirar el ángulo. ¿Qué ángulo vamos a definir de referencia? El ángulo de referencia para nosotros, ¿cuál es? ¿A o B? El que vamos nosotros a hacer los cálculos con base a ese ángulo. A ese ángulo. El A. El A, La, porque es el que ya se tiene, ¿cierto? Entonces, el ángulo de referencia es A. Espérame un segundo, que es igual a 40 grados, Listo. Tin, tin, listo. Ahora, el ángulo de referencia es 40. Entonces, vamos a identificar, si el ángulo de referencia es 40, el lado opuesto va a ser el cateto opuesto, valga la redundancia. Entonces vamos a identificar el cateto opuesto. ¿Cuál sería? ¿El A o el B? El cateto opuesto sí, debe ser opuesto al ángulo de referencia, al ángulo A. La minúscula. El A minúscula, perfecto. Ese se llamaría cateto opuesto. Que vamos a identificarlo como CO. Con CO ya ustedes ya sabemos que es cateto opuesto. Listo. El cateto opuesto es este. Listo. Y por lo tanto, si este es el cateto opuesto, por descache, ya sería este el cateto adyacente. O sea, y la hipotenusa es muy fácil de identificar porque siempre está opuesta al ángulo de 90 grados y es el que se ve más grande, el que conecta a los dos catetos. Por lo tanto, la hipotenusa es siempre el lado C. Ahora, vamos a identificar qué tenemos nosotros. Entonces, si tenemos A, que lo identificamos como cateto opuesto. B, que lo identificamos como cateto adyacente. Y C, que es nuestra bien llamada hipotenusa. Entonces, vamos a verificar, vamos a usar alguna función que busque lo que necesite. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿A qué distancia del poste sujetamos el cable? Es la primera pregunta. Esa primera pregunta, ¿a qué distancia del poste sujetaremos el cable? La distancia entre el cable, entre el donde se sujeta el cable y el poste, a qué cateto o qué esto corresponde? Se mire en el SA. gráfico. Sea o cateto adyacente. Tenemos cateto adyacente y tenemos cateto opuesto. No, tenemos cateto opuesto, perdón. Tenemos cateto opuesto y nos falta el cateto adyacente. Nos falta. Y lo vamos a calcular. Busquemos en nuestras definiciones, nuestras definiciones trigonométricas de bien al fondo, ¿cuál contiene opuesto y adyacente? ¿Cuál contiene? Estoy mirando Tangente. tangente. Esta es la que vamos a usar, tangente, porque contiene, ya tenemos el opuesto y vamos a buscar el adyacente.
Si no tienen como clara la idea, entonces pueden buscar en la guía que se dejó. Por ejemplo, necesitamos hallar cateto adyacente y tenemos cateto opuesto. Entonces, ¿qué necesitamos? Tangente. Esta es la misma tabla. Esto es lo mismo que buscar la tabla que estábamos mirando. Necesito cateto adyacente, pero tengo a cateto opuesto. Usamos tangente. Y nuestra tangente sería así. Aquí, me quedó muy chiquita. Entonces, listo. ¿Qué es cateto opuesto sobre cateto adyacente? Bajo el mismo ángulo de referencia A. Ahora, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, primero que nada, A, reemplazar. Entonces, tangente. ¿A cuánto vale? El ángulo A, ¿cuánto vale? 40. ¿Cuánto vale? 40 grados. 40 grados. Ahora, vamos ahora a colocar los respectivos catetos. Cateto opuesto, ya lo identificamos. ¿Tiene valor? Sí. Sí. ¿Cuánto mide? 7.8. 7,8. 7,8 metros. Entonces, vamos a colocar 7,8 metros. ¿Y el cateto adyacente lo conozco? ¿Hay algún valor? ¿Hay No. algún valor? No, no lo hay. Si no lo hay, se deja la letra que corresponde. ¿Cuál es la letra que corresponde en la nomenclatura del triángulo? B. B, correcto. Es la letra B. Ahora, vamos entonces a calcular eso, pero primero que nada, la B está ubicada en la parte de abajo o en la parte de arriba de la fracción de la derecha. ¿Está Abajo. abajo? Si está abajo. Si está abajo, quiere decir que está dividiendo. Si está dividiendo, debo pasarlo a multiplicar al otro lado. Sí, exacto. Paso a multiplicar al otro lado, así. Entonces, eso. Pero resulta que hay alguien aquí que ya estaba. Entonces, este que ya estaba lo va a multiplicar a B, pero lo paso de una vez a dividir. Lo paso de una vez a dividir. No, aquí no podemos Pero hacer sí, de sum. Dígame. ¿Me vas a decir algo? profe, perdón, Es no que se tiene que poner, no se debe de dividir el tangente con el cuadrado integrado. esa es la explicación. Esa es la explicación. Entonces, este pasa para acá y este va a ocupar su lugar. Va a ocupar su lugar. Entonces, y quedando en la parte inferior. Espérame, una vez. Sí, es que no me gusta tanto el Word por acá, pero acá es el único que sé manejar. Bueno, entonces, y entonces quedarían intercambiando lugares, ¿cierto? Listo. Por lo tanto, pasaría a dividir. Pero primero que nada, nos había olvidado, hay que hallar la tangente de 40. Incluso pueden dejar la tangente de 40 para después, para el momento de dividir, y es válido. Recordemos que utilizamos tangente 40. ¿Ven la calculadora? Señor. ¿Ven la calculadora? Listo. Entonces, dejamos 3 cifras redondeando la cuarta. Entonces, la cuarta es 0, entonces, entonces podemos cortarla normalmente. Entonces, ¿qué resultado debemos colocar? 0.839. 0.839. Y eso es igual a lo que está al otro lado, que es esto, porque no los hemos cambiado. Ahora sí vamos a cambiarlos. El B pasa para acá y el 0.839 pasa para abajo, así como lo mostramos. Mejor los muestro aquí mismo. ¿Listo? Y ahora sí, reemplazamos. Sería, este ya es B y este de abajo ya no sería B, sino sería ¿qué? 0.839. 0.839. Perfecto. Y lo único que hay que hacer, ¿qué operación se ve que hay que hacer? División. División. Pues dividamos. Vamos a dividir. Ayúdenme, ustedes háganlo con los medios que dispongan, si tienen calculadora, con el celular, como sea. Yo también lo voy a hacer. 7,8 entre 0.839.
9.29 metros. Dio 9,296, pero las distancias dejémoslas con 2. Entonces cortamos la tercera cifra es mayor de 5. Sí. Sí, entonces Quedarían el 9.30. 9,30. El 29 lo convertimos en 30. Y lo dejamos en las unidades que tenga la medida. ¿Qué unidades estaban? Metros. Metros. Por lo tanto, ya tenemos el valor de B. Este valor de B ya es 9,30 metros. 9,30 metros. ¿Listo? Listo. Ya tenemos la primera pregunta. ¿Hay alguna duda? No, señor. Ok. Espero que todos estén atentos ahí. Ahora, pero paso un momentico. No todo, sí, todo en orden. Listo. Ahora sí. Vamos ahora con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la longitud del cable? En este caso, en la figura, la longitud del cable corresponde a qué cateto o mejor dicho, a qué elemento del triángulo. Hipotenusa. La hipotenusa. Entonces, partimos. Teníamos nosotros inicialmente el cateto opuesto, ¿cierto? Y ahora vamos a hallar la hipotenusa, ¿cierto? Función que tenga cateto opuesto e hipotenusa. Vamos a buscarla en nuestra guía o lo que nosotros tengamos. Y entonces, ¿qué función? Miren solamente la primera. Espere, voy a ampliarla un poquito. Miren solamente la tabla. ¿Qué función contiene cateto opuesto e hipotenusa? Correcto, seno. Muy bien. Contiene cateto opuesto e hipotenusa. Y entonces, y como si les queda duda de cómo, entonces miramos esta tabla. Yo necesito hallar la hipotenusa, pero tengo el cateto opuesto. Allá usamos seno. ¿Listo? Es lo mismo. Entonces vamos a utilizar la función seno o relación seno. Sería esta. Para la siguiente pregunta, que es la longitud del cable. La longitud del cable. Y sería esto. Entonces y simplemente iremos a reemplazarlos. Esto sería así. Bueno, toca ampliar. Y empezamos a reemplazarlos. Seno seno del ángulo A. ¿A cuánto mide? Dijimos que el ángulo A, mirando el gráfico, ¿cuánto mide? 40. 40 grados, ¿cierto? 40 grados. Yo iba a regalar un grafo. Cateto opuesto. El cateto opuesto, según lo que identificamos nosotros, ¿cuánto mide? 7.8. 7,8. Ustedes incluso pueden usar el que acabamos de calcular, que era el cateto adyacente, y les debe dar lo mismo. Pero apartamos con lo que ya tenemos. 7,8 metros. ¿Y la hipotenusa la conozco? Yo la conozco. No. No la conozco. No la conozco. Entonces dejo la letra correspondiente a la hipotenusa, que la letra correspondiente a la hipotenusa, según el triángulo, es la letra ¿qué? La letra Sí. C. Correcto. Entonces, vamos a hallarlos. Dice, entonces, cateto opuesto, hipotenusa. Ya sabemos qué es. Ahora, vamos a reemplazar seno de 40. Entonces, me regalan la calculadora, porfis. Antes de que muestre mi calculadora. El número es 0.6. 0.642. 0.642. Listo, comprobamos. Seno de 40. Aproximación a la cuarta cifra. La cuarta Sería cifra es el 0.600. 0.643. 643. Entonces, miran la cuarta. No ponen la cuarta, sino miran cuál es si es 5 o más grande. Si es 5 más grande, la tercera se va al siguiente valor. Si no, se deja lo mismo. Como si se deja la misma cifra. Se cortará ahí. Entonces, es 0,642. ¿Listo? Pregunta, ¿la C está abajo o arriba?
Abajo. Abajo. Vale. Recuerden que cuando está arriba o cuando esté abajo, la cosa es un poco diferente. Entonces, y la operación se hace diferente. Entonces, en este caso, como es abajo, es muy parecida a la que hicimos anteriormente. Entonces, lo que vamos a hacer es intercambiar lugares. El 0642 pasa a la C y la C pasa al lugar del 0642. Por lo tanto, queda así. ¿Y qué toca hacer ahí? División. División. Entonces, ¿cuánto nos daría la división? Truncada a 2 decimales, por favor. 12.3. 7.8 dividido 0.642. Aquí ya la hice aparte. ¿Me verifican, por favor, 12 punto qué? 13. ¿13 seguro? 12.15. 12.15. Miramos en la calculadora. Entonces, es 7.8 dividido 0.642. Ese de cuando les aparezca así a este tipo de calculadoras. 12 puntos. La tercera cifra es 9, la cortamos, entonces es mayor que 5. Entonces cortamos la segunda para aproximar. Sería, y la segunda se iría a 15, porque es más cercano a 15 que a 14. Entonces, como es 9 más grande que 5, entonces no se pone 4, sino 5. Sería 12,14. ¿Qué unidades? ¿Qué unidades? Metros. Metros. Rubén, ¿no ¿Listo? es 15? 14 o 15. Ah, mentiras, 15, tiene razón. 12, 15. Yo le acabé de decir 15. Y acabé de decirlo. Gracias por caerme en cuenta. 12,15. Porque la tercera cifra es 9, entonces el 4 se cambia a 5, a la siguiente. Y voy a colocar que la hipotenusa ya vale 12,15 metros. ¿Cómo verificamos que está bien? Simplemente, aunque ahí se hace con teorema de Pitágoras, pero la forma más rápida y sencilla es simplemente mirando que la hipotenusa siempre sea el lado más largo. Siempre tiene que ser mayor que cualquiera de los otros. Si se cumple esa condición, Sí, señor. exacto. La Sí. hipotenusa debe ser siempre el lado más largo que cualquiera de los catetos. ¿Listo? Entonces, ve, y con eso ya se tiene resuelta ambas partes del problema 1. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No. Ok, ok. ¿Les ha salido alguna notificación de tiempo en el Meet? No. No. Ok, Señor. ok, listo. Entonces, miramos otro problema entonces. Si hay alguna duda, miramos otro problema. Rubén, punto número 6. Punto número 6. Ah, este está muy interesante. Muy buena pregunta. Y ya tiene gráfico incorporado. Es muy buena pregunta. Sí, sí, ya íbamos como para allá. Va a ver lo que alcancemos y de pronto mando el siguiente enlace. Entonces, espera un segundito. El número 6. Uy, se me quedó chiquitico, no importa. Entonces vamos a ampliar esta cosa. Listo. ¿A qué altura del suelo se encuentra la cometa? Listo. Entonces, si alcanzan a ver el gráfico, ¿cierto? Señor. Sí, correcto. Es fácil. Entonces, vamos acá sobre la figura. Este 1,73 que es, digamos, supongamos, es cuando la está elevando. Debería ser desde la mano, pero el gráfico está así. Hagamos lo que fuera desde la estatura completa. Debería ser desde la mano porque se sujeta la cometa en la mano, no con la cabeza. Pero, pero hagámoslo, considerémoslo así. Considerémoslo que está sujeta ahí. Supongamos que está sujeta de alguna forma. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es, ¿qué vamos a hallar? Tenemos que la cuerda mide 50 metros y se encuentra templada. Y esto es la altura, ¿cierto?
vamos a necesitar esta altura que se le sumaría a esta altura. Es lo único raro. Se halla esta altura y se le suma esta altura. Eso es. Entonces, ¿cómo sería? En este caso, vamos a identificar cada elemento. ¿Me avisan cuánto tiempo queda? Les dice que cuánto tiempo queda. No, profe, no dice. Bueno, ok. Creo que yo como inicial así 15. Bueno, vamos a ver si alcanzamos. Entonces, identifiquemos el ángulo. ¿Cuál va a ser nuestro ángulo de referencia? El de la cometa, ¿cierto? Entonces, nuestro ángulo de referencia vamos a llamarlo con la letra A mayúscula, ¿cierto? Este es nuestro ángulo de referencia con el que hacemos los cálculos. Aunque si se pueden hallarlo todo con el ángulo B, eso no importa, pero tengamos un ángulo de referencia siempre. Entonces, listo. Ese es el ángulo A. Ahora, el ángulo B sería en la parte superior y el ángulo C es el que forma 90 grados siempre. Entonces, es esta. Sería C. Ahora, listo. Según eso, ¿cuál letra corresponde a la altura de la cometa? ¿Qué letra corresponde? A. A minúscula. Exactamente, que es el opuesto al ángulo de referencia A. Entonces, recuerde, siempre se nombran en oposición. Ahora, y el lado B sería la parte inferior, porque es opuesto al ángulo B, y el lado C, la hipotenusa, iría en el cable, digo, en la cuerda de la cometa, en la C. Entonces, identificamos elementos. Tenemos la hipotenusa, C. Si este es 42 grados, B, ¿cuántos grados serían? Recordémoslo, restamos de 90 grados para sacarle la 48. 48. 48. Sí, exactamente, 48, porque restamos de 90 grados. Estos A y B deben sumar 90 grados. Entonces, acá lo voy a indicar para que ustedes recuerden. Menos 42 serían 48. Incluso ustedes pueden deducir. No es necesario que hagan la operación, sino la operación aparte. Pero eso B es 48 grados. Entonces, y sabemos que C es 90 grados. No lo voy a identificar porque ya se sabe. Ahora, vamos a nuestra bien utilizada tabla. La tabla nos permite saber qué tenemos y qué nos falta. Vamos con la tabla. Entonces, la tabla, vamos a mirar. El ángulo A dijimos que cuánto vale en este problema. Dijimos que vale cuánto. Miren el gráfico y cuánto vale el ángulo A. 42. 42 grados. El ángulo B, acabamos de calcularlo. ¿Cuánto dio? 48. 48. 48 grados para que nos dé 90. Estos dos A y B deben dar siempre 90 juntos. Y ahora vamos a mirar qué tengo y qué no tengo. ¿Tengo el lado A? No. 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 Entonces, no lo conozco. Listo. El lado B, ¿lo conozco? No. No. Pero hago una pregunta. ¿Yo necesito el ángulo B en el problema? ¿El lado B en el problema? ¿Lo necesito? Sí. O sea, mire lo que pregunta. ¿A qué altura del suelo se encuentra la No, cometa? no lo necesita. No lo Ah, no, 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 necesitamos. no. No lo necesitamos. No lo La necesitamos. altura necesitamos A. Necesitamos A. Este sí lo necesitamos. O sea, no es necesario resolver todo el triángulo. No necesitamos B. Y la hipotenusa. ¿Tiene medida? Sí. ¿Cuánto? 50 metros. 50 metros. Perfecto. Ahora, entonces yo necesito que ya sabemos que es la hipotenusa, ¿cierto? La hipotenusa. Ahora, miren el ángulo de referencia, desde 42 grados. ¿Cuál es el lado que está opuesto al ángulo A? El ángulo opuesto al ángulo de referencia.
¿Cuál es el lado que está opuesto? Dígame cuál es el lado que está opuesto al ángulo de referencia de 42 grados. El C. El B. No, no. Recuerde que es opuesto. El A. El lado A. Si es A, buscamos el opuesto, digamos que quedó al frente, es el lado A, es el lado A. Por eso recuerda que lo nombramos en forma opuesta, ¿cierto? Entonces, el lado A correspondería a qué tipo de cateto? Pues Opuesto, ¿cierto? Miren siempre el opuesto del ángulo de referencia como base. ¿Listo? El cateto opuesto. Es el cateto opuesto. ¿Listo? A y el cateto opuesto. Y entonces, por lo tanto, el adyacente, ¿a quién corresponde? Lado B. el B. Al lado B. No siempre van a salir así porque pueden cambiar el ángulo de referencia, pero si el ángulo de referencia es el de abajo en A, entonces nos queda de esta manera. Entonces, así. Listo. Y ahora, sabemos que C es la bien conocida hipotenusa, el lado más largo. Ay, no le estoy atinando a la letra últimamente. Espera un segundito. Ah, cierto que es a las y media. Aunque sí, sí, yo pensé que era a las y 15, como nos solíamos conectar a las y 15. Perdón. Listo, ahora sí. Entonces ya identificamos la hipotenusa y que es 50 grados. Y dijimos que necesitamos únicamente hallar el que nos pide el problema. Que en el anterior usamos los dos porque lo pidió el problema. Pero en este, ¿cuál cateto debemos hallar? Para hallar la altura. ¿Cuál cateto vamos a hallar? ¿El cuál? Cateto opuesto. Cateto opuesto. El cateto opuesto. ¿Cierto? Eso sabemos que es el adyacente, pero no es necesario que ustedes calculen la B, no es necesario porque el problema no lo pide. No es un problema de resolución completa como el ejercicio anterior, que sí lo pidió todo, pero en este caso solamente el que pide el problema. Ahora, entonces, vamos a mirar, tiene cateto opuesto, tengo cateto opuesto y tengo hipotenusa. Relación que tenga cateto opuesto, hipotenusa. Seno. Correcto. Tangente. No, tangente contiene opuesto adyacente, o le llaman coca, o OA, o TOA. En este caso, el seno sería cateto opuesto sobre hipotenusa, o CO. En este caso, voy a usarla porque es lo que está, lo que yo quiero buscar y lo que ya tengo. ¿Ve? Es solamente identificar qué tengo y qué necesito. Entonces, listo, vamos a usarla. Ahora vamos a reemplazar. Sería seno de A. El seno de A, el ángulo A ya lo conozco. 42 grados. 42 grados. 42 grados. Ok. Cateto opuesto. ¿Lo tengo? No. No. Entonces le dejamos la letra que corresponde, que es la letra A. Y la hipotenusa, ¿tengo el valor de la hipotenusa? 50 metros. 50 metros. Sería 50 metros. Ahora vamos a hallar el valor de seno de 42. 3 cifras, por favor, para las funciones trigonométricas, para seno, coseno y tangente. 3 cifras, truncada en la cuarta, con aproximación para la tercera. Seno de 42, ¿cuánto da? 0.69. 0.669. 669, 0.669. Verificamos acá en la calculadora. .669. Listo. Entonces, sí, porque la cuarta cifra es 1, entonces puedo cortarla sin aproximar la tercera. Listo.
Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿A está arriba o abajo? Arriba. Arriba. Entonces, ¿y qué está haciendo este 50? Este 50, ¿qué operación está haciendo? Dividiendo. Dividiendo. Simplemente lo paso a multiplicar. Y cuando lo pase a multiplicar, ya la A me quedó sola. Por eso no tengo que hacer nada más. No hay que hacer un intercambio. No está abajo. ¿Ve? Este solo lo paso a multiplicar. Y ya cuando lo paso a multiplicar, A me queda sola. Eso. ¿Ve? La diferencia cuando la incógnita se encuentra arriba que cuando se encuentra abajo. Por lo tanto, esto va a multiplicar a 50 metros. Da La, 33.45. perfecto. Entonces, vamos a mirar. 6.0.669 por 50. 33.45, ¿cierto? Y dio cerradito. Sí, profe. Dio cerradito. Entonces nos dio 33.45 metros. Pero miren una cosa, esa será la altura completa de la cometa. Voy colocándolo de una vez, 33.45. ¿Esa será la altura de la cometa o solo corresponde al triángulo que se ve ahí? Solo corresponde al triángulo. Entonces, exacto, muy bien. Entonces, eso hay que sumarle la altura la altura de donde está sujeta la cometa. Entonces, la altura total sería 33,45 metros, que es la altura calculada del triángulo, más el 1,73 de quien lo sujeta. Y sumamos eso. ¿Cuánto nos da? 35,18. 35,18 metros. Entonces, la respuesta sería la cometa está a 35,18 metros de altura. Listo. ¿Alguna pregunta? No, señor. Ok. Listo. Entonces ahí ya vimos cómo se resolvía eso. ¿Viste? Era solo resolver la parte de altura y como es la altura completa de la cometa, no es solo esta parte, sino sumarle lo que el efecto de esta altura, de la altura de quien la sujeta. ¿Listo? Bueno, nada más ahí. ¿Algún otro que digamos que quieran ver? Estamos hasta el 9. Estamos. ¿Han mirado el tercero? Que el gráfico que haga se va para la otra página. ¿Han mirado el tercero? No, señor. Que es un modelo de cable y le dan y es para calcular un ángulo, ¿cierto? Entonces voy a copiarlo acá mejor. Dice, obtener el ángulo que forma un poste de 7,5 metros de alto que va desde la punta del primero al piso y que tiene un largo de 13,75. Se parece un poco al primero, pero miren una cosa, que no tenemos, que no hay. Ángulos. Ángulos. No hay ángulos, no hay ángulos. Por eso yo les hacía el énfasis con ese tercer punto. Porque es un problema que no tiene ángulos. Se parece a los segundos ejemplos que vimos, que correspondían a los puntos 9, 10 y 11 del taller anterior. Entonces,
Pille cómo se hace. Se necesita qué ángulo. ¿En qué ángulo? Dice, obtener el ángulo que forma un poste con un cable tirante. Entonces, es el ángulo del poste con el cable. Entonces, según ese gráfico, ¿qué letra sería? ¿Qué ángulo sería? El B. B. El B. Muy bien, o sea, ya el B. Entonces les cuento que es más sencillo de lo que creen. Lo único que va a cambiar es el ángulo de referencia. No vamos a usar A, sino vamos a usar B. Entonces, vamos a identificar los respectivos. Entonces, bueno, las letras ya están identificadas de las distancias y de los ángulos. Solo falta identificar lo que son los catetos. Entonces voy a incluirlo acá. Empiezo con la hipotenusa. ¿Cuál es? Esa está fácil de ver. Siempre la hipotenusa es muy fácil de ver. La C. La C. La C. La C. Ese siempre es. Ese es el más claro de todos. Uy, ¿por qué quedó volteado? ¿Por qué quedó volteado la? Bueno, se resuelve así. Listo. Esa sería la hipotenusa. ¿Listo? Ay, no. ¿Qué pasó? Bueno, ahí me entienden. Entonces, esta sería la hipotenusa. Queda fácil de identificar. Ese es el más fácil de identificar de todos. Ahora, vamos ahora con esto. Ahora, nos falta identificar. Recordemos que el ángulo de referencia ya no es A sino B. Entonces, como el ángulo de referencia es este. ¿Cuál es el opuesto al ángulo B? El lado opuesto al ángulo B. El lado, Minúscula. ¿qué letra tiene el lado opuesto al ángulo B? Opuesto, que sea, digamos, en B oposición al ángulo. minúscula. B minúscula. Minúscula. B minúscula, exactamente. O un truquito, el opuesto al ángulo de referencia es la misma letra en minúscula. Y entonces ese ya se llamará cateto opuesto. Si ve que nos cambia un poquito, si cambiamos el ángulo de referencia, nos cambia la ubicación de los catetos. Y por lo Sí, tanto, señor. el otro ya no será ya por descache ya será el cateto que Adyacente. el cateto adyacente, o sea, entonces tengo entonces la hipotenusa, que es lo que ya nos dan el valor de 1375 y nos dan el adyacente, ¿cierto? Ahora busquemos una función que contenga adyacente e hipotenusa. Función que tenga adyacente e hipotenusa. Voy a mirar en nuestras tablitas Coseno. el coseno. De hecho, es el único que no hemos usado hasta el momento, ¿cierto? Entonces es el coseno, adyacente sobre hipotenusa. O si no la tiene muy clara, miran las otras tablas. Listo. Ese es, usamos coseno. Entonces vamos a reemplazar aquí. Ahora ya no es coseno A, sino coseno B, porque estamos usando el ángulo de referencia B, ¿cierto? Cateto adyacente. Según ese dibujo, el cateto adyacente ya tiene un valor. Sí. 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 ¿Cuánto mide? 7.5 metros. 7,5 metros. Y la hipotenusa, ¿tengo el valor? Sí. ¿Cuánto? 13.75 metros. 13,75 metros. Listo. Ahora, los metros se van a ir. Nos queda solamente dividir 7.5 en 13.75. Por favor, 3 cifras decimales para obtener el coseno. Cortadas en cuarto. ¿Cuánto haría?
Ay, sal que se va a acabar en 2 minutos. ¿Cuánto da eso? 0.54. 54, dio 54, 54, 54. Sí, resto de Sí, 54. sí, entonces dejamos 5, 4, 5. Como la cuarta cifra es 4, entonces se deja normal la tercera. Entonces 0,545. Ahora, antes de que nos corten. Entonces, esto, pero ¿ese es el ángulo B o no? ¿Ese es el ángulo B o no? Esa es mi pregunta. ¿Este es el ángulo B o no? No. No, es el coseno del ángulo B. Es el coseno del ángulo B. Por lo tanto, vamos a hallar el ángulo B. Para hallar el ángulo B, como no conozco el ángulo B, pero sí conozco su coseno, entonces vamos a utilizar la función coseno invertido. La función coseno invertido sería buscar el ángulo a el que corresponde tal coseno, que es el que obtuvimos. Y se coloca, para sacar este coseno, pasamos para acá como coseno invertido o coseno a la -1. En algunas calculadoras aparece como perdón, aparece como acos. Darle shift Sí, ACOS o post. aparece as o ARCSYN o ARCOS. En algunas aparece así. Pero entonces se busca con el coseno invertido. El coseno invertido, utilizamos la calculadora para eso. Dice, A mí me dio 56.97 o vamos, 975. vamos a comprobar. Recordemos que se halla el coseno invertido de esta manera. El shift coseno, mira, siempre las calculadoras disponen eso, aunque también en el celular hay unos botones que se pueden acceder con el botón second, ¿cierto? O un shift que es parecido. Y busca coseno a la -1. Coseno a la -1, escribimos el valor. Dejémoslo a 2 decimales porque es un ángulo. Y entonces, ¿y cómo quedaría? Porque 56.97. 97 o 98. 97, ¿no? O 98. De 5 Luego, para arriba. De 5 para arriba. La tercera cifra de 5. 98. Sí, de 5 para arriba se aproxima. Si es 4 incluido para abajo, de 0 a 4, mejor dicho, entonces se deja igual. Entonces dijimos que era ¿cuánto? Se me fue otra vez. 56,98. Y esos son grados. Entonces, por lo tanto, la respuesta es el ángulo entre el poste y el cable es de 56,98 grados. ¿Listo? ¿Alguien se dio cuenta que no puse en el problema? ¿Alguien se dio cuenta que no puse en el problema? Metros. No, que no puse en el problema. Algo que yo no hice en el problema. Me la pregunta, ¿no? No, algo que yo no hice respecto a los problemas anteriores. Redondear el 9. No, yo no hice esta tabla. Yo no Ah, hice esta tabla. Pues le cuento que si le piden hallar ángulos no es tan necesaria. No es tan necesaria. Pero uno si la quiere hacer, la hace. Ahí la tabla sería que A teníamos que era 7,5. Pero aquí vimos que no era necesaria para este ejemplo particular porque solamente estoy hallando un ángulo. Dijimos que el ángulo B, que era el que necesitábamos, es ¿de cuánto? 56,98, que fue el que acabamos de obtener, ¿cierto? 7,5 valía esta, la hipotenusa valía 13,75. Y según aquí nos cambió, ya no es cateto opuesto, sino cateto adyacente, porque el ángulo de referencia no es A sino B, es el ángulo superior, y el B ya no sería cateto opuesto, sino cateto adyacente, sino cateto opuesto. Exacto. Así como lo vimos.
Pero la idea es, o sea, con que ustedes identifiquen cuál es el ángulo de referencia y los catetos según el ángulo de referencia, el problema sale fácil, ¿cierto? Porque ya sabe con qué sirve, con qué identificamos qué función vamos a hacer, qué función vamos a hacer y con eso calcular. ¿Hay alguna pregunta en particular? Señor, Ok, entonces, listo. Y ahora voy a dejar, voy a ir por uno, pero ya de los otros, pero me interesa es que hagan primero hasta el número 9. Y voy a ir uno con lo de los otros. ¿Dudas? No duden de escribir, casi nadie me escribe, hombre. Entonces, y voy a explicar como para que se familiaricen el número 10. Dice así. Una antena está instalada en el techo de una casa que tiene 5 metros de altura. Desde el punto P en el suelo sitúa a 40 metros del punto que se encuentra directamente bajo la antena, tal como se ve el gráfico. Esto se subtiende un ángulo de 15 grados. Calcula la altura a la que se encuentra la antena. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí el triángulo es muy fácil de definir. No, el cateto no son 5 metros, sino la altura total de la casa. Por lo tanto, se va a entender que esta altura completa va a ser mayor de 5 metros, ¿cierto? Va a ser más grande. ¿Por qué? Porque va más allá, la línea va más allá de los 5 metros, ¿cierto? Y aquí hay una antena. Pues entonces no es necesario que dividir estos dos triángulos porque hay una relación de equivalencia que este ángulo es este mismo. Entonces vamos a simplificar el problema así. ¿Cómo? Vamos a colocar, vamos a identificar las respectivas letras. Aquí es una P, pero vamos a llamarlas como siempre lo hemos acostumbrado para no perdernos. Entonces, esta sería, vamos a llamarlo letra A, el ángulo A, aquí, ¿cierto? Entonces, vamos a llamar este el ángulo A. El ángulo B sería aquí, arriba. Y el ángulo C correspondería a los 90 grados de la parte inferior. ¿Listo? Ahora, ¡Ave María! Ya, bueno, ya identificaron. Ahora, identificamos lados. A minúscula, ¿en dónde quedaría? ¿En la casa o en la casa o en el suelo? El lado A. En la casa. En la casa, perfecto, porque se encuentra en oposición al ángulo. Tocó ingresar otro de estos. Es el ángulo A, es en la casa. Ahora, por lo tanto, y el B, recordemos que, que está opuesto al ángulo, correspondería al suelo. Y C, ¿dónde queda? Por descache, ¿dónde queda? En el lado donde está conectada y B. Exactamente. Perfecto. El más fácil de observar, el lado C, que sabemos de antemano, que ¿qué elemento del triángulo? Cateto, apuesto, adyacente o hipotenusa. ¿Ese cuál es? Hipotenusa. Es la hipotenusa. Exacto. El lado C, o lado más largo ahí, el que conecta esos extremos, va a ser siempre la hipotenusa. Lo que va a cambiar es únicamente la posición de los catetos según el ángulo de referencia. Ahora, según eso, el cateto opuesto al ángulo A, que es este ángulo de referencia que tengo aquí, este ángulo,
a este ángulo. Entonces, el lado opuesto a, ¿cuál sería? ¿A minúscula o B minúscula? ¿Cuál sería? ¿A Ese minúscula? sería el cateto opuesto. Sí, pero ¿cuál letra? ¿A minúscula o B minúscula? Minúscula. A minúscula. Entonces sería exactamente el cateto opuesto. Ay, ahora no puedo seleccionar ninguno. Ahora sí. Ese sería el cateto opuesto. El que está en oposición o de frente, o con la misma letra, pero en minúscula, al ángulo de referencia. Ese es cateto opuesto, por lo tanto el adyacente va a ser el B y la hipotenusa ya identificamos que era la C. Ahora, miremos qué tenemos y qué no tenemos. Entonces, tengo el ángulo A. Tengo el ángulo A. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Claro, es 15 grados. Es 15 grados, perfecto. El B no lo conozco, pero lo podemos deducir, ¿cierto? Recordemos que A y B deben dar ¿cuánto? A y B ¿cuánto deben dar? La suma de A y B ¿cuánto debe dar? 90. 90. Debe dar, A y B debe dar 90. Por lo tanto, B sería 90 menos 15. ¿Cuánto sería? 65. No, No. 75. 75 grados. 75 grados. Listo. Aunque técnicamente no lo vamos a necesitar, pero es para que se acuerden. Listo. Ahora, los lados. Vamos a mirar. Ya identificamos que A era el cateto opuesto. ¿Ve? El ángulo de referencia ya nos cambia la cosa. El cateto adyacente es B. El lado A, conozco su medida del lado A, del cateto, del cateto opuesto. Conozco la medida del ángulo A, del lado A. ¿Lo conozco? Señor. No lo conocemos. Perfecto, no lo conocemos. El lado B, si hubieran dicho 5 metros, error. Porque 5 metros es la altura de la casa. Están pidiendo desde la altura de la casa más la antena. Si hubieran dicho 5 metros, error. Cateto adyacente o lado B, ¿qué medida tiene? 40 metros. 40 metros. Esa sí la conozco. Esa sí la conozco. Entonces, esto no lo conozco, pero esto sí. ¿La hipotenusa la conozco? No, señor. No la conozco. Pero una pregunta, ¿será necesario hallarla? Según lo que pide en el problema. No, señor. No, no es necesario hallarla. ¿Cómo sabemos que no? Simplemente lo que pide el problema. Piden la altura que se encuentra la La antena. altura de la casa con la antena. Solamente se utilizaría el cateto opuesto. Entonces, necesito el cateto opuesto, que es el A. Es la hipotenusa, no la necesito. No la necesito. Necesito cateto opuesto. Y tengo cateto adyacente. Opuesto y adyacente o coca. ¿Cómo sería? ¿Qué función corresponde? Tangente. Tangente. Co es seno. K es coseno. Y coca, tangente. Entonces, como tengo K y no tengo co, pero necesito hallarlo, entonces es tangente. Vamos a la tangente, donde ya la habíamos usado, por aquí. Bueno, y con este terminamos porque sé que tienen sus clases ahora. Entonces, listo. Ahora, tenemos tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Listo. Esto no lo necesito. Ahora, ¿qué necesitamos? Reemplazar. A, conozco el ángulo A. Sí, es 15 grados. Es 15 grados. Perfecto.
cateto opuesto lo conozco. No. No. Entonces se deja la letra A que corresponde al cateto opuesto en la figura y el cateto adyacente sería, ¿sí lo conozco? Sí, son 40 metros. 40 metros. Muy bien. Por lo tanto, vamos a, en este caso, primero a obtener la tangente de 15 grados. ¿Cuánto es la tangente de 15 grados? 3 cifras decimales, porfis. 268. Ajá. 0.268. Los que tienen calculadora científica, ¿no les salió con algo particular? No, profe. En calculadora científica propia, no la del celular. Sí, profe. Mira, entonces, ya verán por qué. Pero no, eso es cosa de la calculadora, no es problema. No tiene, Dios salió así, tan raro, ¿no? Pero es que como que es el equivalente. Pero necesitamos más bien este valor. La cuarta cifra es 9, por lo tanto se aproxima al 7 al 8. Y nos queda lo demás. Ahora, ¿la A está arriba o abajo? La incógnita, ¿la letra está arriba o abajo? Arriba. 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 Por lo tanto, ¿qué hay que hacer con ese 40? Vas a multiplicar. Y solamente eso, ¿cierto? Solamente eso. Pasa a multiplicar porque ya la A queda sola. Entonces, por lo tanto, queda así. 0,268 por 40 metros igual a A. Y multiplicamos. 10,72. Ok, gracias. 10,72. Y dio cerradito, ¿cierto? O sea, así tal cual es cerrado. Sí. 0.268 por 40, secto, 10,72. Entonces, y es lo único que yo necesito. Entonces, ya lo tenemos. 10,72 metros. Por lo tanto, pero ojo, ¿esa es la altura de la antena? Miren la pregunta, ¿es la altura de la antena? ¿La altura a la que se encuentra la antena? Sí. No, es así, a la que se encuentra la antena. Sí, la pregunta hay que ser muy clara, a la que se encuentra la antena. Entonces, sí, dice, la altura a la que se encuentra la antena ya está calculada, que es 10,72 metros. La casa tiene 5 metros de altura. Uy, aunque va a sonar como un poquito ilógico, ¿cierto? Eso le iba a decir, profe. ¿No cree que es un ilógico? No, pero ahí sí es el problema. Así es el problema. Pero si la altura de la antena. Una cosa es la altura a la que se encuentra la antena. $10,72, ¿cierto? Pero vamos a medir la antena. Altura de la antena. O medida de la antena. Y ya les voy a decir por qué va a quedar ilógica, pero así es la respuesta. Sería que esa altura, 10,72, que fue la que acabamos de calcular, le resto los 5 metros de la altura de la casa donde está sujeta. ¿Cuánto daría? 10,72 menos 5 metros. 5,72. ¿Cierto? 5,72. Ese sí ya tiene más lógica, profe. Una antena puede ser así de grande, de 6 metros de largo, de alto. Puede ser una antena así de larga. Sí, sí podría ser. 6 metros. Pero pues, Uno en promedio es como unos 50, unos 60, siempre va a ser larga, pero es una antena. Siempre va a ser larga. Sí, es así, pero es larga. Entonces la respuesta sería que la altura, mire, la altura de la posición eso es como que al pico de la antena, donde está el pico de la antena, o, o la parte final de la antena.
Y la altura de la antena sería 5,72 porque le resta los 5 metros que es la altura de la casa donde está ubicada. ¿Listo? Esa sería la respuesta.